centímetros por segundo. Eso no sería ruidoso. El flanco derecho sería el afortunado. No me verían venir. Si daba la vuelta por delante y regresaba por el lado izquierdo, tardaría como mucho unos 5 segundos en poner fin a todas las vidas que había en aquella sala. Sería el tiempo suficiente para que Bella Swan viese fugazmente lo que se le venía encima. El tiempo suficiente para que sintiese miedo. El tiempo suficiente, quizá, si es que el aturdimiento no la congelaba en sitio, para que ella en sí gritara un grito suave que no haría que viniese nadie corriendo. Respiré hondo y aquel olor fue como una llamarada que me corría por las venas resecas y me ardía en el pecho para consumir cualquier impulso mejor del que yo fuese capaz. La chica estaba girando justo ahora. En unos segundos estaría sentada apenas a unos centímetros de mí. El monstruo se regocijaba en mis pensamientos. Alguien cerró de golpe una carpeta a mi izquierda. No levanté la mirada para ver cuál de aquellos malhadados humanos había sido, pero el movimiento envió una bocanada de aire ordinario y sin olores que pasó flotando por delante de mi cara. Logré pensar con claridad por un breve segundo. En ese valioso instante vi dos rostros en mi cabeza, uno junto al otro. Uno era el mío, o lo había sido. Ese monstruo de ojos rojos que había matado a tanta gente que ya había dejado de contarlos. Asesinatos justificados, racionalizados. Había sido un asesino de asesinos, asesino de otros monstruos menos poderosos. Aquello era un complejo de Dios, eso lo reconocía. Decidir quién merecía una sentencia de muerte era un compromiso conmigo mismo. Me había alimentado de sangre humana, pero solo conforme a la más laxa de las definiciones. Teniendo en cuenta sus diversos y oscuros pasatiempos, mis víctimas eran poco más humanas que yo. El otro semblante era el de Carly. No había el menor parecido entre ambos rostros. Eran el día más luminoso y la noche más oscura. Tampoco había razones para que existiese tal parecido. Carlyle no era mi padre en el sentido biológico más básico. No teníamos ningún rasgo en común. La similitud en el color de piel era producto de lo que éramos. Todo vampiro tenía una palidez cadavérica. La semejanza en el color de los ojos era otra cuestión, el reflejo de una elección mutua. Y aún así, aunque no hubiera base ninguna para encontrar un parecido, me imaginaba que mi rostro había comenzado a ser un reflejo del suyo en cierta medida en los últimos 70 y tantos años en que yo había abrazado la misma decisión que él y había seguido sus pasos. Mis rasgos no habían cambiado, pero a mí me daba la sensación de que una parte de su sabiduría había dejado huella en mi semblante, que se podía hallar un rastro de su compasión en la postura de mis labios y que en la frente se me veía de forma obvia algún eco de su paciencia. Todos aquellos avances tan minúsculos se perdían en el rostro del monstruo. En uno de los breves instantes, en mí no quedaría nada que reflejara los años que había pasado con mi creador, mi mentor, mi padre en todos los aspectos.
pecho me dolía tanto como la llamarada en mi garganta. Me incliné hacia atrás para apartarme de ella por pura repugnancia, asqueado ante aquel monstruo que ansiaba liquidarla. ¿Por qué había tenido que venir aquí esa chica? ¿Por qué había tenido que existir? ¿Por qué había tenido que estropear ese pequeño remanso de paz que tenía yo en aquella existencia mía sin vida? ¿Por qué había tenido que nacer siquiera aquel ser humano tan exasperante? Sería mi ruina. Aparté la cara de ella en el instante en que me invadió un odio repentino, fiero e irracional. Yo no quería ser ese monstruo, no quería matar a toda aquella clase de críos inofensivos, no quería perder todo lo que había logrado a lo largo de una vida de sacrificio y abnegación. No lo haría. Ella no me podía obligar. El problema era el olor, ese aroma de su sangre, tan tentador que resultaba espantoso. Ojalá hubiera alguna forma de resistirlo. Ojalá me aclarase la mente otra bocanada de aire fresco. Bella Swan se echó el pelo largo, denso y de color caoba hacia el lado en que yo me encontraba. ¿Estaba loca? No llegó ninguna bocanada de aire en mi ayuda, pero tampoco tenía por qué respirar. Contuve el flujo de aire hacia los pulmones. El alivio fue instantáneo, pero incompleto. Aún tenía el recuerdo de su olor en la cabeza, su sabor en el fondo de la lengua. No sería capaz de resistir ni siquiera eso durante mucho tiempo. Toda y cada una de las vidas del aula estaban en peligro mientras la chica y yo estuviéramos juntos en ella. Tenía que huir. Quería salir corriendo, alejarme del calor de su cuerpo junto al mío y del extenuante dolor de la quemazón. Pero si desbloqueaba los músculos para moverme, aunque solo fuera para ponerme en pie, tampoco estaba seguro al 100% de que no me abalanzaría a cometer la masacre que ya había planeado. Aunque quizás si pudiera resistir durante una hora, bastaría una hora para recuperar el control y moverme sin atacar. Lo dudé y después me obligué a comprometerme. Yo me encargaría de que bastase solo el tiempo justo para salir de aquella aula llena de víctimas. Unas víctimas que tal vez no tenían que serlo si yo era capaz de aguantar durante una breve hora. Qué sensación tan incómoda el no respirar. Mi cuerpo no necesitaba el oxígeno, pero era algo que iba en contra de mis instintos. En los momentos de estrés me guiaba por el olfato más que por cualquier otro de mis sentidos. Era la orientación en la casa, la primera advertencia en caso de peligro. No era frecuente que me cruzase con algo tan peligroso como yo mismo, pero el instinto de supervivencia era tan fuerte en mi especie como lo era en un humano medio. Incómoda pero manejable, más soportable que olerla a ella y no clavarle los colmillos en esa piel tan fina, delgada y transparente hasta llegar al cálido, húmedo